Buenas tardes, siendo exactamente las 2:21 del día del lunes 16 de noviembre del 2020, damos inicio a esta clase del módulo constitucional de este diplomado de formación jurídica y de ayudantes judiciales, ¿no? Para esto, en primer lugar, quisiera una retroalimentación del deber de su parte, del deber que ha sido enviado el artículo 167 hasta el 176, enviado en la clase anterior. Para esto voy a escuchar, por favor, a Camila Barragán. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cuénteme acerca del deber. ¿Qué consideraciones tiene? Bien, bueno, el capítulo 4, que se basaba en los principios de la Administración de Justicia, en su artículo 167 manifestaba que la administración de nuestra justicia es emanada por el pueblo y también podemos ejercerla por los órganos de la función judicial y además por los órganos y funciones establecidos en la Constitución. También la Administración de Justicia cumple con deberes y un ejercicio de sus atribuciones. Y en esto se aplicará, bueno, voy a leer un principio. El acceso a la Administración de Justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales. Bien, y ahora en la sección segunda teníamos lo que era la justicia indígena, en donde las autoridades y las comunidades indígenas, estas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Los principios de la función judicial era que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución o a los instrumentos internacionales de los derechos humanos y de la ley. Eso, doctor. Claro. Le hago una pregunta a usted, Camila o a Jessica. ¿La justicia indígena constituye igual valor que una justicia ordinaria? ¿La sentencia de una justicia indígena constituye igual valor que una justicia ordinaria? ¿Sí o no? ¿Se puede aplicar el principio non bis in idem a la justicia indígena o no? Yo creo que sí. Sí se puede aplicar, efectivamente. Gracias, Camila. Ya, doctor. Proseguimos con Jessica. Buenas tardes, Jessica. Sí, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jessica. Cuénteme sobre el deber. Bueno, pues bien, del deber anterior de desarrollar del 167 al 176 de nuestra Constitución. Bien, puedo manifestar que con respecto al deber de analizar estos artículos muy importantes, puesto que la justicia es el vínculo de las sociedades humanas y las leyes emanadas de la justicia son el alma del pueblo. ¿Qué nos manifiesta esto? Por ejemplo, en el artículo 167, que nos manifestaba la potestad de administrar justicia emanada por el pueblo, lo podemos relacionar con el artículo 1 del Código de la Función Judicial, que nos decía que la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Que igual, como ya sabemos, esta potestad corresponde a las juezas y jueces establecidos por la misma Constitución, la norma y las leyes, que tienen estas reglas y estas competencias. En cuanto al capítulo, si no me equivoco, de la justicia indígena, pues cabe mencionar que nuestra Constitución, como la venimos revisando, nuestra Carta Magna de Montecristi, se observa que en el capítulo relativo a la función judicial y justicia indígena constituye bueno, fue muy claro al establecer que dentro de los sistemas de justicia la jurisdicción indígena es muy importante, así como a reconocerla como un derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso por mi parte, doctor. Muchas gracias, Jessica. Tomar en cuenta también que la justicia indígena no podrá aplicarse a bienes jurídicos especialmente protegidos por el COIP, como es la vida, la libertad o la integridad. La justicia indígena preponderantemente se podrá aplicar a, por lo general, delitos contra la propiedad, ¿no? Ahora, proseguimos con el artículo 177 de nuestra Constitución, ya habiendo ustedes revisado hasta el artículo 176. El artículo 177 afirma que la función judicial se divide en 4 tipos de órganos, lo que son los autónomos, como es la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública,
La Fiscalía, más o menos para definir un poco ambos, la Fiscalía, según el artículo 442 del COIP, dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso, mientras que la Defensoría Pública, según lo expuesto en el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, buscará prestar un servicio legal, técnico oportuno en el patrocinio y asesoría jurídica de aquellas personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal privada para la protección de sus derechos. Como vemos, ambos son órganos que intervienen directamente en procesos judiciales. Sin embargo, son autónomos, tanto la Defensoría Pública como la Fiscalía General de Estado, son autónomos ya que, valga la redundancia, tienen autonomía administrativa, económica y financiera con respecto al Consejo de la Judicatura, quien regula y administra los órganos auxiliares y también, por supuesto, los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales son aquellos que se encargan de administrar justicia ordinaria en el Ecuador por medio de los juzgados y tribunales de primera instancia, por medio de las Cortes Provinciales, por medio de la Corte Nacional de Justicia. También existen los órganos de gobierno, administración y disciplinarios. En el Ecuador, específicamente, se hablará del Consejo de la Judicatura, cuyas funciones las revisaremos en artículos posteriores. Por último, tenemos los órganos auxiliares, como son en primer lugar la notaría, en donde según el artículo 6 de la ley notarial vigente, el notario es un funcionario investido de fe pública para autorizar a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados por las leyes, ¿no? La notaría es un órgano auxiliar, ya que ayudará a aquellos que intervengan en procesos judiciales a dar fe pública de distintos documentos, con el fin, lógicamente, de que se usen estos documentos en procesos judiciales, ¿no? Como siguiente órgano auxiliar se encuentran los martilleadores judiciales. Ellos actúan en remates judiciales, donde se podrán subastar tres cosas: lo que son los bienes públicos, lo que son los bienes de particulares, puestos en subasta voluntariamente, o los bienes embargados en procesos judiciales, ¿no? Los bienes particulares, en el caso de bienes particulares, cualquier persona puede acceder a los remates judiciales del Consejo de la Judicatura, ¿no? Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que use y goce los derechos de participación, los derechos de ciudadanía, participación e información jurídica, puede acceder al servicio de remates judiciales en línea previsto en la página del Consejo de la Judicatura, con la única tasa del 1.7% del salario básico unificado actual, que en el año 2020 sería de $6.80. Únicamente se pagaría esta tasa para acceder a este servicio por parte del Consejo de la Judicatura. También tenemos los remates judiciales de bienes embargados en procesos judiciales, ¿no? Mientras se aceptarán cualquier tipo de bien, mientras no sean los especificados o los enumerados en el artículo 396, 397 del Código Orgánico General de Procesos, como son, por ejemplo, dinero en efectivo, especie o cuerpo cierto que fue objeto de la demanda, bienes genéricos que fueron objeto de la demanda y que se embargaron en poder del lado o del ejecutado, o títulos, valores y efectos de comercio transables en bolsa de valores. Sean estas prohibiciones para realizar los remates judiciales. Para todos los demás bienes, por supuesto que es permitido. Según el artículo 398 del COGEP, el remate incluirá bienes embargados a personas por acumulación o en cumplimiento de deudas y obligaciones, sean estos muebles o sean estos bienes inmuebles, derechos o acciones, y se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. Entonces entendemos que el remate es el mecanismo mediante el cual el juez ordena la venta pública de bienes del ejecutado para satisfacer el pago de la obligación del ejecutante o del acreedor en este caso. El remate de bienes embargados consiste en el proceso de que el juzgador, en primer lugar, el proceso para realizar estos remates es que el juzgador haya ordenado el embargo de los bienes del ejecutado, es decir, la persona contra quien se ha puesto la demanda.
previo a un mandamiento de ejecución de una sentencia dictada por el mismo. Una vez embargado el bien, el juzgador a solicitud de parte, de conformidad con lo que establece el principio dispositivo señalado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, ordenará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375, inciso tercero, que un perito acreditado por la función judicial realice un avalúo del bien. Un avalúo del bien, lógicamente, con el fin de determinar el valor con el cual se va a rematar en una subasta, ¿no? Asimismo, tenemos como órgano auxiliar a los depositarios judiciales, que son funcionarios que se encargarán, a petición de juez, de custodiar los bienes que estén bajo providencias preventivas. Providencias preventivas pueden ser bajo secuestro o bajo retención. Son las dos formas que establece el COGEP acerca de providencias preventivas de bienes muebles, ¿no? Ya que es la cosa sobre la cual se litiga, o los bienes que aseguran el crédito, tal cual lo establece el artículo 124 del Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, los depositarios judiciales podrán custodiar bienes desde el día de embargo hasta el día de remate judicial, ¿no? De los mismos. Proseguimos ahora con el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador acerca de los órganos jurisdiccionales, que en nuestra república son los siguientes. En primer lugar tenemos la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el Ecuador. La Corte se encuentra integrada por 21 jueces o juezas, quienes se organizarán en salas especializadas y son designados para un periodo de 9 años. Este periodo de 9 años no lo van a cumplir todos los jueces, ya que por tercios se irán modificando cada 3 años. Es decir, de 21 jueces que existen, 7 se modificarán cada 3 años, ¿no? No todos completarán los 9 años de funciones. Serán 6 salas especializadas en la Corte Nacional de Justicia: la civil, la penal, la laboral, la contenciosa administrativa, la contenciosa tributaria y familia. Cada sala se encontrará conformada por 3 jueces y se renovarán por tercios cada 3 años. Es lo que les manifestaba acerca de que cada 3 años 7 jueces serán sustituidos. Esto según el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Los criterios de sustitución son en base a evaluaciones académicas constantes por parte del Consejo de la Judicatura, o también por razones externas, como pueden ser sanciones o abandono del cargo de cualquiera de estos jueces, por razones personales, ¿no? Según el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, las funciones de la Corte Nacional de Justicia son las siguientes. En primer lugar, conocer los recursos de casación, revisión y demás que establezca la ley. En segundo lugar, tenemos desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en los fallos de triple reiteración, entendiendo por fallos de triple reiteración a las distintas sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho. Dichos fallos se remitirán en el Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decide en el plazo de 60 días sobre su conformidad. En el caso de que se dé la aceptación o en el caso de que se dé una rebeldía a la contestación, es decir, que no se responda, se entenderá aceptado este fallo de triple reiteración. La resolución mediante la cual se declara la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto del derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso, únicamente para generales de ley y para tener una referencia. Se publicará esta información en el registro oficial a fin de que tenga efectos generalmente obligatorios para otros procesos análogos que vengan en lo posterior, ¿no? Como tercera función de la Corte Nacional de Justicia tenemos la de conocer las causas que se inicien contra los servidores públicos que gocen de fuero. Como cuarta función tenemos presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. También hay que aclarar que las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre sus miembros a la presidenta o presidente que represente
a la función judicial y durará en sus funciones 3 años, ¿no? En cada sala especializada se elegirá un presidente para el periodo de 1 año. Procederemos ahora a la explicación del siguiente órgano jurisdiccional, lo que son las Cortes Provinciales de Justicia. Estas cortes son tribunales o cortes de apelación o a sentencias de primera instancia, y asimismo se colocan como rango inmediatamente inferior a la Corte Nacional de Justicia. La estructura de cada corte varía y es regulada por el Consejo de la Judicatura, ¿no? Los jueces provinciales se agrupan en las salas especializadas por materia, que puede ser penal, puede ser laboral, civil, entre otras, ¿no? Existe una corte provincial por cada una de las 24 provincias en las que se encuentra subdividido el Ecuador y tienen sus sedes en la capital de cada provincia, ¿no? Entonces, para concluir este órgano jurisdiccional, manifestamos que los jueces de las Cortes Provinciales tienen competencia para conocer 2 cosas. En primer lugar, lo que son los procesos judiciales que involucren a personas con fuero provincial, como pueden ser, por ejemplo, los alcaldes, así como resolver los recursos de apelación interpuestos por procesos provenientes de tribunales y juzgados de primera instancia. Proseguimos con los juzgados y tribunales de primera instancia. A la definición de los mismos, podemos decir que son aquellos órganos jurisdiccionales de primer nivel, aquellos juzgados y tribunales comunes en los que se tramitan los procesos judiciales que involucran a personas sin ningún tipo de fuero. En cada cantón deberá conformarse al menos una unidad judicial. En los cantones de menor población se organizarán unidades judiciales multicompetentes, mientras que en los cantones cuyas cabeceras cantonales son grandes ciudades, tal cual Guayaquil, existirán unidades judiciales especializadas en cada materia, como tenemos el complejo de la Florida, por dar un ejemplo palpable, ¿no? Por último, tenemos a los juzgados de paz. En relación a este tema, manifestamos que los jueces de paz son líderes elegidos por la comunidad con la capacidad de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales, es decir, aquellos problemas que surgen en el día a día, siempre respetando las costumbres y cultura de la comunidad que lo ha elegido, ¿no? Para la elección de los jueces de paz, en primer lugar, deberá existir un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura a las distintas circunscripciones territoriales para diagnosticar aquellas localidades que no tienen un acceso fácil y seguro a la justicia o a la ciudad, ¿no? Y necesitan una justicia más cercana para poder resolver asuntos vecinales, ¿no? Una justicia rápida. El proceso para el establecimiento de jueces de paz se encuentra especificado expresamente en la resolución del Consejo de la Judicatura número 252/2014, resolución número 252-2014, en sus artículos desde el 7 hasta el 16. Los requisitos para ser jueces de paz, asimismo, se encuentran especificados en el artículo 250 del Código Orgánico de la Función Judicial y son los siguientes. En primer lugar, ser mayor de edad y hallarse en goce de derechos de participación política. En segundo lugar, tener como mínimo la instrucción primaria completa. Tercero, hablar los idiomas predominantes en la parroquia. Cuarto, tener domicilio permanente en las parroquias, comunidad, barrio, recinto, añejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo. Con una residencia ininterrumpida no menor a 3 años. Y por último, tenemos aquel requisito un tanto subjetivo, como es gozar del respeto, consideración y apoyo de los habitantes del lugar en donde se va a ejercer el cargo. Para ser juez de paz no se necesita ser profesional en derecho y desempeñarán sus funciones de forma voluntaria como un servicio social a su comunidad. Por consiguiente, no recibirán ningún tipo de remuneración, ningún tipo de pago por los mismos. Según la resolución número 252/2014, en su artículo 19, los jueces de paz serán competentes para las siguientes causas. En primer lugar, conocer y resolver sobre la base de la conciliación y la equidad los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios básicos del trabajador en general. Como siguiente punto tenemos las contravenciones que no impliquen el menoscabo o la restricción del derecho a la libertad, ¿no? Hacia aquella persona que en este caso
ha sido denunciada o demandada, ¿no? Ningún juez de paz podrá delegar su competencia a otro, sin embargo, podrá solicitar colaboración a la justicia ordinaria. En caso de que los jueces de paz de una circunscripción no puedan o no deban conocer la causa por principios de, asimismo, de independencia o imparcialidad, podrán excusarse, por supuesto, y las personas que requieren dicho servicio podrán acudir a los mediadores comunitarios de dicha locación. Tenemos también que en ningún caso se podrá resolver sobre hechos o actos de violencia contra mujeres de niños, niñas, adolescentes, disponer la privación de libertad, en ningún caso se podrá realizar eso, y por supuesto la justicia indígena tendrá mucho más valor que la justicia de paz y se la preferirá en todo momento. De manera de conclusión de este punto, entendemos que los jueces de paz estarán encargados de administrar justicia solucionando los conflictos mediante acuerdos amistosos o la conciliación. De no ser posible llegar a un acuerdo, el juez o jueza de paz resolverá en equidad, ¿no? La cantidad de jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura en el Ecuador es la siguiente. Tenemos 17 en Esmeraldas, 66 en Manabí, 11 en Santa Elena, 15 en Guayas, 15 en El Oro, 11 en Los Ríos, 14 en Santo Domingo, 20 en Carchi, 23 en Imbabura, 24 en Pichincha, 19 en Cotopaxi, 12 en Bolívar, 9 en Cañar, 29 en Azuay, 11 en Loja, 19 en Chimborazo, 15 en Tungurahua, 13 en Napo, 11 en Sucumbíos, 8 en Francisco de Orellana, 14 en Pastaza, 11 en Moreno Santiago, 10 en Zamora Chinchipe, dando un total de 397 jueces avalados por el Consejo de la Judicatura para conocer asuntos vecinales menores, ¿no? Ahora proseguimos con el artículo 179 y 180 que se encuentra en el folleto que les ha sido facilitado, específicamente en la página 41 y 42. Vamos a proceder a la lectura ya que no requiere mayor explicación, estos artículos, ¿no? El artículo 179 manifiesta lo siguiente. El Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes que durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará de entre sus integrantes una presidenta o presidente, una vicepresidenta o un vicepresidente para el periodo de 3 años. Y asimismo la designación de los vocales, de las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concurso de méritos de oposición con veeduría, que es el tema que vimos anteriormente, que es una forma o una exteriorización del derecho de participación, ¿no? Con veeduría e impugnación ciudadana. Se elegirán 6 vocales profesionales en derecho y 3 profesionales en las áreas de administración, economía, gestión y otras afines. Eso respecto al artículo 179 y 180 de la Constitución. El artículo 181 también narra lo que son las funciones del Consejo de la Judicatura y sería bueno que las puedan revisar, ¿no? Ahora, pasaremos al artículo 182 hasta el 186, que expresa disposiciones acerca de la Corte Nacional de Justicia, tema que ya revisamos en minutos anteriores de esta clase. Entonces, es necesario rescatar algunas cuestiones no manifestadas en la clase, como son las siguientes. Que el Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados de acuerdo a las necesidades de la población en cada circunscripción territorial, entendiendo, por ejemplo, temas como el número de habitantes, temas como la tasa de tasas criminales, entre otros factores importantes. Tenemos también que en cada cantón existirá al menos una jueza o un juez especializado en familia, niñez y adolescencia, y uno especializado en adolescentes infractores. Tenemos que en las localidades donde existe un centro de rehabilitación social, existirá al menos un juzgado de garantías penitenciarias, ¿no? Ahora, para concluir, quisiera hacerles conocer un requisito en común que existe para los concursos de méritos y oposición de distintos cargos, ¿no? De distintos cargos, como son los jueces de diversas instancias, ya sea instancia de primer nivel, Corte Provincial, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional,
o para defensor público se necesitarán de análogos requisitos, que son los siguientes. En primer lugar, ser ecuatorianos y estar en goce de derechos políticos. En segundo lugar, tener título en tercer nivel de derecho legalmente acreditado en el país. Tercer lugar, haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión en el libre ejercicio de la docencia universitaria durante un lapso mínimo de 10 años. Eso ha sido la clase por el día de hoy, en tanto lo que es la función judicial y sus órganos jurisdiccionales. Ahora quisiera recordarles que tenemos un deber para la próxima clase referente al desarrollo de los artículos 190 hasta el artículo 200, que podrá entregarse hasta el día miércoles a las 12 de la noche, tal cual lo hemos estado realizando en anteriores clases. Asimismo, quisiera agradecerles por la atención prestada y desearles un feliz inicio de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Tenga una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.